¿Sabías que puedes estar parado exactamente en el centro del mundo y que eso no significa lo que crees? Ecuador es uno de los países más pequeños de América del Sur, pero en términos geográficos es, posiblemente, el más fascinante del planeta. Tiene volcanes que superan los 6.000 metros de altura, una biodiversidad que desafía cualquier explicación científica simple, y fenómenos naturales que hacen dudar de si el mundo físico tiene sentido. Este país de poco más de 283.000 kilómetros cuadrados esconde secretos que la mayoría de personas jamás ha escuchado. Hoy vamos a revelarlos uno por uno. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. 1. Ecuador es el país con mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado del planeta. Esto no es una exageración ni una afirmación vaga. Según datos del Ministerio del Ambiente de Ecuador y estudios publicados por organizaciones como Conservation International, Ecuador concentra más especies por kilómetro cuadrado que cualquier otro país del mundo. Aunque solo representa el 0,2% de la superficie terrestre del planeta, alberga aproximadamente el 10% de todas las especies de plantas del mundo. Más de 1.600 especies de aves, cerca de 4.500 especies de mariposas y más de 450 tipos de reptiles. Para comparar, toda Europa, con una superficie 50 veces mayor, no alcanza esas cifras ni de cerca. La razón de esta megadiversidad está en su geografía. El país tiene costa, sierra, Amazonía e islas, 4 regiones completamente distintas que generan microclimas únicos donde la vida se multiplica de formas extraordinarias. 2. El punto más cercano al Sol no está en el Everest, está en Ecuador. Mucha gente asume que el punto más alto de la Tierra es el monte Everest, y en términos de altitud sobre el nivel del mar, así es. Pero hay otra medida, la distancia desde el centro del planeta, y ahí la historia cambia radicalmente. La Tierra no es una esfera perfecta, está achatada en los polos y abultada en el Ecuador. Eso hace que cualquier punto en la línea ecuatorial esté más lejos del centro de la Tierra que los polos. El volcán Chimborazo, ubicado en la Sierra Ecuatoriana a 6.263 metros sobre el nivel del mar, es el punto de la superficie terrestre más cercano al Sol y más lejano del centro de la Tierra, con una distancia de 6.384 kilómetros desde el núcleo planetario. El Everest, pese a su imponente altitud, queda casi 2.200 metros más cerca del centro de la Tierra que la cima del Chimborazo. Cuando Alexander von Humboldt intentó escalarlo en 1802, no lo logró, pero fue entonces cuando el mundo comenzó a entender la singularidad de este coloso andino. 3. La línea del Ecuador no pasa exactamente por el monumento construido para marcarla, el famoso monumento de la ciudad mitad del mundo. En San Antonio de Pichincha, a unos 22 kilómetros al norte de Quito, fue construido en la década de 1980 para señalar el paso de la línea ecuatorial. Durante décadas fue la foto turística obligada de cualquier visitante al país. El problema es que, gracias al uso del GPS y las mediciones satelitales modernas, se descubrió que el monumento está desplazado unos 240 metros al sur de la línea real del Ecuador. La línea verdadera. Según las mediciones actuales, pasa por un terreno diferente, donde hoy existe otro museo conocido como Intiñán, que intenta corregir el error. Este desplazamiento ocurrió porque las mediciones del siglo XVIII utilizadas para construir el monumento original tenían limitaciones tecnológicas evidentes. Así que hay un monumento monumental sobre un dato monumentalmente impreciso. 4. Quito es la segunda capital más alta del mundo. Quito, la capital de Ecuador, está ubicada a 2.850 metros sobre el nivel del mar, en el callejón interandino, rodeada por volcanes activos. Es la segunda ciudad capital más alta del mundo, solo superada por La Paz, que en Bolivia alcanza los 3.640 metros. Pero hay algo que hace a Quito especialmente extraordinaria. Es la capital más cercana a la línea del Ecuador entre todas las capitales del mundo ubicadas a gran altitud. Esa combinación de estar en la mitad del mundo y a casi 3 kilómetros de altura le genera un clima que muchos han llamado de eterna primavera, con temperaturas que oscilan entre 10 y 25 grados centígrados durante todo el año. No hay verano ni invierno definidos en el sentido tradicional. La temperatura depende del sol, no de la estación del año. 5. El Galápagos es el archipiélago volcánico activo más grande del Pacífico Oriental, las Islas Galápagos, ubicadas a unos 972 kilómetros del continente ecuatoriano en el Océano Pacífico.
Son mucho más que el lugar donde Darwin formuló su teoría de la evolución. Son el archipiélago volcánico activo más grande del Pacífico Oriental, con una superficie total de 8.010 km² distribuidos en 13 islas principales, 6 islas menores y más de 40 islotes. El volcán Wolf, ubicado en la isla Isabela, es el pico más alto del archipiélago con 1.707 metros y tuvo su última erupción en 2022. La isla Isabela por sí sola representa el 58% de la superficie terrestre total del archipiélago y fue formada por la unión de 6 volcanes distintos. El punto más profundo alrededor de las islas llega a los 3.000 metros bajo el nivel del mar. 6. Ecuador tiene más volcanes activos por área que casi cualquier otro país. Ecuador forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico y su territorio continental alberga al menos 84 volcanes, de los cuales entre 27 y 30 son considerados activos o potencialmente activos por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Eso representa una densidad volcánica extraordinaria para un país de su tamaño. El Cotopaxi, con 5.897 metros, es uno de los volcanes activos más altos del mundo y fue el volcán con más erupciones documentadas en Ecuador durante el siglo XIX. El Tungurahua, conocido popularmente como la Mama Tungurahua entre las comunidades locales, tuvo un período eruptivo que duró desde 1999 hasta 2016, con actividad constante durante 17 años. 7. El río Amazonas nació técnicamente en territorio peruano, pero su epopeya comenzó en Ecuador. El debate sobre el origen exacto del Amazonas ha sido largo en la geografía académica. Durante décadas se consideró que nacía en el Nevado Mismi en Perú, a 5.170 metros de altura, confirmado por una expedición en el año 2000 y ratificado por la Sociedad Geográfica Nacional. Sin embargo, lo que muchos ignoran es que una parte significativa de los afluentes que alimentan el sistema amazónico provienen de los glaciares y páramos ecuatorianos. El río Napo, que nace en los Andes de Ecuador y desemboca directamente en el Amazonas en territorio peruano, es uno de los afluentes más caudalosos del río más grande del mundo. Francisco de Orellana partió desde Quito en 1541 para descender los Andes ecuatorianos. Y fue ese viaje el que lo llevó a convertirse en el primer europeo en recorrer el Amazonas de extremo a extremo. Técnicamente, la epopeya del Amazonas comenzó en Ecuador. Deja tu like, suscríbete y comparte. 8. Ecuador tiene 4 regiones geográficas completamente distintas en menos de 300.000 km². La costa, la sierra, la Amazonía y la región insular o Galápagos conforman las 4 regiones naturales del Ecuador. Eso significa que en un país más pequeño que el estado de Arizona en Estados Unidos se pueden encontrar playas del Pacífico, páramos andinos a 4.000 metros de altura, selva amazónica tropical y un archipiélago oceánico con especies únicas en el mundo. La costa abarca aproximadamente el 25% del territorio continental y tiene uno de los puertos más importantes de América del Sur, Guayaquil, que es la ciudad más poblada del país. La sierra atraviesa el país de norte a sur por los Andes. 9. El páramo ecuatoriano es el ecosistema que provee agua dulce a millones de personas. Los páramos son ecosistemas de alta montaña ubicados entre los 3.000 y los 4.700 metros de altitud. Exclusivos de los trópicos. Ecuador alberga aproximadamente el 25% de todos los páramos del mundo, a pesar de representar solo el 0,2% de la superficie terrestre global. Son esponjas naturales de agua, absorben la lluvia y la niebla y la liberan lentamente hacia los ríos que abastecen a las ciudades. Quito, con más de 2 millones de habitantes, depende en un altísimo porcentaje del agua que desciende de los páramos de la Antisana, Cotopaxi y otras zonas protegidas. 10. La Amazonía ecuatoriana alberga uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta. El Parque Nacional Yasuní. Debajo de la selva amazónica ecuatoriana, en la región nororiental del país conocida como la Amazonía o región oriental, se encuentran los campos petroleros más importantes del Ecuador. El bloque ITT, que corresponde a los sectores Ixpingo, Tambococha y Tiputini, ubicado dentro del Parque Nacional Yasuní, fue durante años el eje de un debate mundial entre conservación y desarrollo. En 2023, un referéndum histórico determinó que los ecuatorianos votaron a favor de suspender la extracción de petróleo en el Yasuní, lo que representó la primera vez en la historia que un país decidió democráticamente dejar el petróleo bajo tierra.
Once, en Ecuador, las aguas termales brotan directamente en ciudades habitadas junto a volcanes activos. La actividad volcánica intensa del Ecuador ha generado uno de los sistemas geotermales más ricos de América del Sur. En Baños de Agua Santa, una ciudad ubicada a los pies del volcán Tungurahua, brotan aguas termales con temperaturas que superan los 60 grados centígrados directamente en el corazón del poblado. El calor interno de los volcanes calienta las aguas subterráneas a través de un sistema de fallas y fracturas en la roca. Y ese agua emerge en forma de manantiales termales que han convertido a Baños en uno de los destinos turísticos más visitados del país. En total, Ecuador cuenta con más de 40 sistemas de aguas termales documentados, distribuidos a lo largo de la cordillera de los Andes, muchos de ellos relacionados directamente con la actividad volcánica de la zona. La combinación de estar en zona volcánica activa y tener aguas termales accesibles para los habitantes es uno de los rasgos geográficos más llamativos de la sierra ecuatoriana. 12. El archipiélago de Galápagos se mueve lentamente hacia el este sobre la placa de Nazca. Las islas Galápagos se formaron sobre un punto caliente en el manto terrestre. La placa tectónica de Nazca, sobre la que descansan las islas, se mueve hacia el este a una velocidad de entre 5 y 7 centímetros por año. Esto provoca que las islas más antiguas se alejen del punto caliente y las más jóvenes se encuentren al oeste. Las islas al oeste, como Fernandina e Isabela, son las más jóvenes y geológicamente más activas. 13. Ecuador tiene uno de los centros históricos coloniales más grandes y mejor conservados del mundo. El Centro Histórico de Quito fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1978. Siendo uno de los primeros 2 sitios en recibir ese título. Con más de 320 hectáreas y 5.000 inmuebles inventariados, es el más grande y mejor conservado de América Latina. Sus iglesias barrocas, como la Compañía de Jesús, están decoradas con pan de oro que cubre miles de metros cuadrados. La ciudad fue fundada sobre un asentamiento inca en 1534 y muchos de sus edificios coloniales conservan estructuras originales de más de 400 años. 14. El Cotopaxi tiene un glaciar tropical activo y es uno de los volcanes nevados más altos en erupción activa del mundo. El Cotopaxi, con 5.897 metros de altitud, es el segundo pico más alto de Ecuador y uno de los volcanes activos más altos del mundo. Su singularidad radica en la existencia de un glaciar tropical permanente que cubre unos 11 kilómetros cuadrados en su cima. Este hielo eterno en un volcán activo ubicado en la línea ecuatorial es un fenómeno extraordinario. En 2015, el Cotopaxi entró en un proceso eruptivo. Cuando un volcán con glaciar entra en erupción, el calor puede derretir rápidamente el hielo y generar lahares, flujos de lodo volcánico, que pueden recorrer grandes distancias y alcanzar valles poblados. 15. Ecuador fue el primer país del mundo en reconocer constitucionalmente los derechos de la naturaleza. En 2008, Ecuador aprobó una nueva constitución que incluyó un capítulo pionero dedicado a los derechos de la naturaleza o Pachamama. Los artículos 71 al 74 reconocen a la naturaleza como sujeto de derechos, con derecho a existir y regenerarse. Esta no fue una medida simbólica. Varios casos judiciales en Ecuador han invocado estos derechos para detener proyectos que amenazaban ecosistemas. Esta decisión colocó a Ecuador como líder en derecho ambiental y fue seguida por otros países. La base de esta innovación es geográfica. Un país con tanta biodiversidad y dependencia de sus ecosistemas necesita protegerlos de ser tratados como simples recursos explotables. Ecuador es una anomalía geográfica. Un país pequeño que alberga mundos enteros. Posee el punto más cercano al Sol, la capital de altitud más cercana al Ecuador, el archipiélago más famoso de la biología evolutiva, uno de los centros históricos coloniales más grandes y fue pionero en reconocer los derechos de la naturaleza. Toda esta riqueza se concentra en un territorio que se puede recorrer rápidamente. La geografía ecuatoriana es una lección sobre cómo la posición en el planeta y la diversidad de ecosistemas concentran maravillas que merecen ser conocidas y protegidas. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.